Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, amables televidentes. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Hoy, como todos los días, vamos a dar gracias a Dios por sus bendiciones, leyendo el Salmo número 11 del 1 al 7. En Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave, porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en culto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento, abrasador para la porción de la cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Esas son palabras que siempre es bueno reflexionar al inicio del día para tener una fuente de amor, una fuente en la que usted confíe plenamente de que sus actos en el día a día hablarán de usted y que usted será acompañado y que usted podrá ser una mejor persona cada día acompañado de Dios, y si no, pues en la vida el que hace mal también le va mal. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mónica, muy buenos días, pueblo dominicano. Nuestro gobierno sigue trabajando, haciendo esos nombramientos, todavía Luis Abinader conformando ese equipo que lo va a acompañar en los siguientes 4 años. El pueblo dominicano sigue en expectativas. Hay muchos que no están tan contentos, otros sí, pero eso es parte de la democracia. Tenemos que entender que estamos recibiendo un gobierno quebrado, un gobierno que está en la sala de emergencia, un gobierno que va a necesitar de la ayuda y de la colaboración y comprensión de todo el pueblo dominicano y especialmente de sus dirigentes. Señores, tenemos que entender que el país no anda bien. No hay cama para tanta gente. Unos vendrán adelante, otros vendrán atrás o detrás. Así que yo llamo a la calma, llamo a la paciencia de cada uno de estos dirigentes de mucha valía en cada una de esas ciudades. He visto en la prensa que hay personas disconformes, pero tenemos que entender que esto es un proyecto de nación. Estamos trabajando en un relanzamiento de la República Dominicana en medio de una crisis sanitaria. Y esto necesita de la ayuda y de la colaboración de cada uno de los dominicanos. Es un trabajo de equipo, va a ser un trabajo arduo. Así que yo, personalmente, desde esta tribuna que es democracia, le pedimos paciencia a todos esos dirigentes, Mónica. Sí, así es, y pasando a lo que es político y noticia, tenemos que el Colegio Médico Dominicano va a apoyar las medidas, obviamente, que el gobierno está tomando. Ha anunciado que hará diariamente 7,000 pruebas. También ha anunciado que obviamente las va a aumentar. Y también que va a colocar 1,000 médicos que estaban desempleados por la misma promesa de aumentar
la capacidad para que las personas trabajen, van a elegir esos 1.000 médicos para entrenarlos, capacitarlos, especialistas para tratar con el COVID e insertarlos en las unidades de cuidado intensivo que hace falta con respecto a eso que tú acabas de comentar, que no hay camas para todo el mundo y tampoco en las unidades de atenciones. Tenemos el sistema colapsado y ahora están tomándose todas las medidas. Tenemos también que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Ariel Suero, desde el inicio de la pandemia está incitando al gobierno, pidiéndole que cierre, que haga una cuarentena total. Desde el inicio, esos siguen siendo sus reclamos. Ahora ha dicho que aunque apoya, entiende que se podría haber hecho más y que ahora que él será parte y el Colegio Médico será parte de la mesa del Gabinete de Salud, entiende que puede desde adentro articular quizás que se baje a las 2 de la tarde la cuarentena y el toque de queda, que lo cual hay que entender que tenemos una crisis que ha sido consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos a nivel mundial sobre la pandemia. Entonces, que se haga un cierre más grande, más amplio, de más horas, eso implicaría aumentar la crisis. ¿Qué tú piensas, Omar, con relación a esto? Bueno, Mónica, ha faltado en su gran parte educación por parte del pueblo dominicano. No hacemos nada con tener leyes rigurosas, fuertes, si la población no se apega a estas decisiones que haga el gobierno. Yo en lo particular vemos mucha inmadurez en los barrios, especialmente de la República Dominicana, que en su mayoría han sido los más afectados por el tema del COVID. Así que tenemos que trabajar con mano dura, especialmente en los barrios de la capital, porque los jóvenes simplemente cuando la policía da la vuelta, le sacan la lengua y comienzan nuevamente la fiesta. Entonces tienen que venir leyes fuertes porque ya hemos entendido que la población no quiere acatar las directrices que ha hecho el gobierno. Ya está en manos de la policía y del ejército. Yo inclusive activaría hasta la Marina y ingresaría a los barrios más populosos de la capital, porque veo que es la única solución. Se ha tratado por la buena de todas las formas. Se han hecho comerciales, se han hecho anuncios radiales incentivando a la seguridad. Más sin embargo, yo creo que es tiempo del plan B. Yo entiendo que ya hay que utilizar la mano dura porque es injusto que paguemos justos por pecadores, Mónica. Sí, es así. El gobierno también ha llamado a un diálogo, el presidente ha llamado a un diálogo nacional para enfrentar la pandemia y tenemos que resaltar que está siendo coherente con la propaganda que hizo en la campaña del cambio, en la que solicitó también una conferencia para la unidad y la reconstrucción, en el cual se le solicitó inclusive al gobierno que participara, entendiendo que la pandemia, que es la primera vez que en la República Dominicana hemos visto una pandemia, ¿verdad?, de este tipo, y quizá de cualquier otro tipo, por lo menos vivida aquí, y nadie aceptó. O sea, el gobierno entendió que son las autoridades que deberían de actuar solo, cuando algo nuevo, sugiri, totalmente atípico en nuestra sociedad, que nadie sabría el manejo, ni siquiera el desenlace de todo esto, debería de pedir ayuda, que es lo que cualquier persona normal haría, pedir ayuda. Y Luis Abinader, en su campaña,
hizo una cumbre fenomenal en que participaron también algunos empresarios y tuvo apoyo también de algunas iglesias. Ahora él, siendo coherente con esa propaganda de campaña, ahora llama a un diálogo nacional en que los empresarios han dicho que sí, que van a participar, los partidos opositores también van a participar, también las iglesias van a participar, lo cual uno entiende que ya con el apoyo de todos los que estamos viviendo en este país y que trabajamos día a día, se puede tomar mejores estrategias, quizás mejores medidas al unísono para que todas las personas que representen la sociedad y que sean admirados en la sociedad pongan su granito, pongan sus ideas y se cree algo que sí nos logre avanzar y nos logre sacar de esta crisis pandémica. ¿Qué te parece? Sí, realmente ya es tiempo de que tanto los partidos políticos, todos los que estaban y salieron, ya dejen de hacer bembita. Ya es tiempo de que la bembita pase a un lado y nos unamos todos a trabajar con un solo objetivo, que es recuperar la salud del pueblo dominicano. Ya es tiempo de la unidad real. El partido que salió del gobierno no puede ahora aislarse. Ahora es cuando más se necesita de la unión de todos los partidos grandes como pequeños, y hacer esa cumbre en la cual todos tenemos que participar y esta vez sí darle cabida y escuchar lo que tiene que decir Waldo Ariel Suero y el Colegio Médico Dominicano, que desde un comienzo el Colegio Médico Dominicano le exhortó, le pidió al gobierno de Danilo Medina que cerrara el país. Esto no se hizo y ahora estamos viviendo las consecuencias de esa mala decisión, de esa mala gestión de darle la espalda al Colegio Médico Dominicano, que al contrario del PLD, el PRM le ha abierto los brazos al Colegio Médico Dominicano y los está invitando, le está dando participación en este tema que es el COVID-19. Esa es la actitud que debe de tener un primer mandatario, un gobierno, escuchar a todos los sectores, especialmente al sector de la salud pública, que son los que realmente sufren las consecuencias y que son los verdaderos gladiadores que están en la línea frontal, combatiendo y tratando a los enfermos. El sector privado está en la línea de atrás, pero adelante está el sector médico del sector público, que son tanto las enfermeras como los médicos, y paradójicamente, Mónica, son los peores pagados. Sí, así es. Eso debe de cambiar. Creo que ya el diálogo nacional que se tendrá con relación al COVID, además de los millones que Luis ya piensa invertir en el sector salud de aquí a fin de año, la inclusión de más de 2 millones de habitantes en el sistema de salud va a hacer una diferencia. Además de diferencia, queremos que en realidad haya salud para todos y él promete salud gratuita. Vamos a ver cómo van a lograr todo esto en medio de esta crisis económica. Yo quiero hacer un comentario del fallecimiento de José Enrique McDougall Guzmán, un locutor de más de 60 años en el mercado, un gran empresario que a sus 16 años él instauró la Radio Amistad, que tiene más de
53 años Sí, claro, en el ejercicio, claro, sí. muy conocido. Le extendemos nuestro pesar, nuestro dolor y nuestras condolencias a esa luz que se apaga, a ese grande, y sus restos, según su familia, serán velados en el cementerio Fuente de Luz. Nuestras condolencias para todos sus allegados y bueno, pues, no fue por el COVID, fue un infarto y es igual de doloroso. O sea, Sí, no, claro. las pérdidas de ese tipo de profesionales tan capaces y que han agregado tanto a la nación son pérdidas lamentables. Tenemos también en ese mismo tenor con relación al coronavirus, hay un cambio según la OMS, Omar, no sé si tú lo has leído. Según la OMS, el coronavirus está cambiando, está bajando de edad. Están diciendo que han notado a nivel mundial que los jóvenes de 20, 30 y por debajo de 40 años están siendo los que están impulsando los contagios. Por eso tú ves países como España, Vietnam, que habían tenido un receso en el alza de los contagios, han tenido nuevos resurgimientos. Y eso está pasando igual aquí. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, ayer subió a 101, me parece que está así, 1001 nuevos contagios. Y es por eso, precisamente, porque estos jóvenes asintomáticos que no tienen síntomas o que tienen síntomas tan leves que se sienten en total salud para continuar su vida y quizás crean que es una gripe, son los que están en contacto también directo con sus parejas, sus hijos y o sus padres y o adultos que son el sector, ¿verdad?, más vulnerable. Los adultos por encima de 60 y obviamente los niños. Entonces hay que tener ojo con esto del COVID, porque es que utilizar las mascarillas, la gente entiende que no es tan efectivo, no será un 100%, pero en un gran porcentaje, por encima de 90%, es efectivo, y obviamente las demás medidas que vienen acompañadas, porque usar la mascarilla y estar conglomerado, eso no te va a ti a ayudar a prevenir el contagio. Obviamente, si estás en una conglomeración y no estás guardando las medidas de distanciamiento, pues vas a contraer o tienes muchas probabilidades de contraer este virus. Y con relación a lo mismo que estaba hablando o que ha dicho el presidente electo Luis Abinader con relación al COVID, que van a tomar las medidas que ya mencioné, ¿verdad? Más PCR, más pruebas diarias, tener más médicos profesionales capacitados. Más camas. Exacto, más camas, obviamente, en las UCI, pero también identificar, después de identificar con las PCR, controlar, aislar y tratar. Que eso es también otra información que arroja la OMS en el día de ayer, diciendo que el rastreo es vital para poder aislar y para poder manejar. Todas las personas que le dé efectivo en el PCR positivo serán rastreados las personas con quien han tenido contacto en el tiempo que se determine según cuando se contagió, y serán aislados, que es también una de las medidas que pretende el actual gobierno tomar. Tenemos también unas recomendaciones con relación al uso de las mascarillas, Omar. Tú sabes que uno ve y pasa por las calles y ve las filas y ve las personas transitando con las mascarillas aquí abajo o con las mascarillas sueltas. Entonces, aquí en pantalla tenemos cómo utilizar las mascarillas higiénicas de tela de forma segura. Primero, si usted ve que su mascarilla tiene algún desperfecto, deséchela, porque no le va a ayudar a contrarrestar el contagio. También vemos que si se humedece, debe de también descartarla. O sea, hay personas que transpiran mucho, por eso
o se mojan, si llovió o se mojan, deben de ya desecharla. Esas ya no tienen otro uso, a menos que sean, perdón, esas son de tela, sí. Las de tela sí, las higiénicas, fue que me confundí. Las higiénicas, si tienen algún desperfecto, si no le queda, si no le ajusta en la cara, porque la gente también se la pone floja porque siente que se está ahogando. Al ponérsela floja y cuando usted aspira, va a aspirar todas las partículas de agua, de saliva, que cualquier persona que esté a su lado va a emitir. Si se mojan, no la utilicen y no la reusen. Entonces las de tela las puede lavar y las puede reusar. Cuando se las ponga, tienen que obviamente ponérsela con las manos lavadas. Tenemos otra, exacto, aquí están las higiénicas, que estas son desechables. Antes de utilizarla debe de lavarse las manos, ponérsela bien ajustada a la cara. Si tiene un desperfecto la desecha, entonces se lava las manos bien y no se toca la cara. Después que usted la utiliza, la puede poner en un bol, en un recipiente con agua caliente y dejarla secar y luego lavarse las manos. Esas son las higiénicas. Otro dato es importante. Aquí, exacto, estas son las mascarillas médicas de forma segura. Igual, lavarse las manos, colocársela con las manos ya lavadas, bien justas. Si le queda floja, tienen que apretársela en este caso, porque no hay una medida. Todo el mundo tiene una fisionomía facial diferente. Importante también resaltar que no se debe de hacer ejercicio con mascarillas puestas. Eso no es indicado. La OMS ha dicho que es tóxico y le puede crear problemas a la hora de hacer ejercicios. También vemos personas humanas, no sé si tú te has visto, mira, esas son algunas de las mascarillas y cómo deben de quedar justas, no debe verse ningún vacío en ningún lado. No sé si tú has visto este tipo de pantallas protectoras, Omar. ¿Tú las has utilizado? No las he utilizado, pero son bastante... Son buenas, pero el dato importante es el siguiente. Si usted la va a utilizar, debe también utilizarla con la mascarilla, porque se ha probado que son efectivas en un 63%, o sea que queda un gran porcentaje vulnerable de que se queden partículas, aerosoles de saliva dentro del área donde usted aspira y puede contagiarse. La gente cree que si tiene esta pantalla ya está cubierto y no es así. Deben de utilizar siempre la mascarilla debajo de esta pantalla. No sé si tú tienes algún otro comentario para ir a pausa y pasar a nuestra entrevista del día. Sí, Mónica, para agregar algo más, el COVID nos ha enseñado a ser más higiénicos, a cuidarnos más, a que cuando lleguemos de la calle vamos a dejar los zapatos, en cada hogar dominicano, vamos a ubicar una pequeña área con periódico, puede ser, y ubicar los zapatos, porque recuerden que el COVID anda en el suelo, el COVID es muy pesado. Para viajar en el aire, entonces va hacia el suelo. Cuando usted va a la calle, usted recoge con la suela de sus zapatos, recoge todos esos organismos y lo está llevando hacia su casa. Usted lo lleva a su habitación, a la habitación de sus hijos, de sus padres, y así es que el COVID llega a nuestros hogares. Y recordarle que las mascarillas es para utilizarla, para protegernos, como ya comentó mi compañera Mónica, para protegernos la nariz y la boca. No es un bozar. Y si usted es narizón, usted se la acomoda, pero protéjase. No lleve enfermedades a su hogar. Que deberían también las mascarillas ser utilizadas con unas lentillas, no sé si tú las has visto en la ferretería, sí, que son transparentes, que son como unas gafas, sí, que te cubren todo el área de los ojos. Con eso debería de utilizar la mascarilla, o con las pantallas. No debería de uno salir solamente con la mascarilla, porque si una persona a tu lado estornuda y te cae en los ojos y está contagiado, se te va a pegar el virus. Será el número 1002. El próximo en la estadística. Así es. Entonces, vamos a... Tengo también los datos del COVID del día de hoy.
a ver si control me pone la imagen, si la tenemos. Ok, ahí vamos. El COVID en la República Dominicana, ayer, como comentamos, tenemos 1.004 nuevos casos, bien, 1.004 nuevos casos, también casos acumulados o casos de confirmados hasta la fecha, 87.123, casos activos 29.866 y casos de fallecimiento 1.501. En el mundo tenemos que el COVID ha llegado a la cifra de 22.607.156 casos confirmados, de los cuales hay activos 6.492.761, casos recuperados 15.322.773 y casos de fallecimiento 791.622. Tenemos dos más que esta detalla en el mundo los casos activos de COVID, 6.492.620. A veces vemos una ligera diferencia porque esta página es una página que muestra las estadísticas al segundo. Entonces quizá no haya sido actualizado aquí, por ejemplo, en los diarios, si usted verá alguna diferencia, pero estos son los reales, 6.492.620 casos de personas que hay en el mundo actualmente infectadas de la siguiente forma. 6.430.903 están con casos leves, que son de esos jóvenes de 20, 30 y por debajo de 40, y personas con casos serios críticos son 61.717. Y la próxima, que nos dice que en total casos cerrados de COVID, 16.118.111, que se detallan de la siguiente forma: 15.326.442 de casos recuperados, o sea que de la totalidad del 95% de personas que han atravesado y han sobrepasado el COVID han sido recuperadas, y lamentablemente tenemos 791.669 muertes a nivel mundial, para un 5% del total de las casualidades o de los desenlaces negativos que nos va a dejar esta pandemia. Ya sí podemos ir a una pausa y en breve retornamos con Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. El programa Democracia presenta Última Instancia, bajo la conducción del doctor Antoliano Peralta Romero. Vamos a seguir. Estamos de regreso aquí en Última Instancia, un espacio conducido por el doctor Antoliano Peralta, que en este caso nos ha enviado al licenciado Víctor
Rodríguez para hablarnos de la administración tributaria. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a usted. Buenos días a usted y a los televidentes. Exacto, gracias por participar en ese espacio y darnos un poquito de su tiempo y de su conocimiento en estos momentos del COVID, que la vida debe de seguir y los tributos también y la vida económica. Entonces, ¿qué información nos traen el día de hoy? Decía Benjamin Franklin que dos cosas son permanentes en la vida. Dos cosas son inevitables en la vida, que eran los impuestos y la muerte. Después de ahí podemos establecer que no importa la existencia del COVID, habrá presencia de los impuestos. Y no importa la existencia del COVID, habrá presencia de la muerte en el momento en que nos toque. Esperamos que no sea ahora. La administración tributaria lo que está haciendo ahora mismo es difiriendo el pago de los impuestos, o sea, diferir el impuesto, mandarlo hacia adelante, en la mayoría de los casos. Ha evitado el asunto de los anticipos, que dice que lo suspendió, no puede suspenderlo. Lo que puede hacer es, conociendo las situaciones específicas de cada empresa, en términos de sus posibilidades económicas, dada la situación presente de disminución de la actividad, sí puede establecer que esa empresa este año no pague el anticipo. Eso significa que con la empresa, cuando no paguen el anticipo, van a pagar el impuesto entonces completo del año al final del año. Y eso va a traer otro problema, va a traer otros inconvenientes. Porque sería como un aplazamiento. Todo es un aplazamiento de lo que se está haciendo. Es diferir el pago del impuesto, no es exonerar el pago del impuesto, es diferirlo dada la situación específica en el momento. Eso habría que hacerlo, pero eso hay que pensarlo siempre en términos de una acción de política, y no correspondería a un administrador tributario anunciar ese tipo de cosas, sino al Ministerio de Hacienda, al Ministro de Hacienda, el sector de la política tributaria, de la política fiscal. Pero aquí tenemos un problema, un desfase institucional, donde el director de la DGI, o el cobrador de impuestos, parece ser un ministro que define política en términos de política tributaria. Las políticas se definen en el Ministerio de Hacienda, se define la estructura tributaria que tiene que acogerse a determinados principios constitucionales, que son los de equidad, justicia, igualdad, etcétera. Toda la estructura tributaria tiene que estar, en alguna forma, tiene que alcanzar la equidad, la justicia, la igualdad, y todo debe también acogerse al llamado principio de legalidad. Es decir, que cuando se habla de tributo, no se puede hablar de tributo en el aire como si fuéramos recaudadores de la Edad Media o de un Estado absoluto. Tenemos que considerar no solamente el problema de la recaudación, sino también los derechos de los ciudadanos. O sea, no hay posibilidad de administrar la aplicación de la ley sin considerar los derechos de los ciudadanos. El concepto de recaudador, que es que mucho se usa, que el director de una dirección general encargado de los impuestos, como la DGA, que es la de aduana, y la DGI, que es la de impuestos internos, ese concepto de recaudador es medieval y del Estado absoluto. La Revolución Francesa, creo que fue en mayo, pero en 1793, donde incluyó a Lavoisier, el padre de la química, ejecutó unos 17 recaudadores de impuestos, porque en ellos se expresaba el abuso del absolutismo, del Estado absoluto en ese momento. Y entonces, desde ahí en adelante, se recauda impuestos considerando los derechos de los contribuyentes. En muchos sentidos, la administración tributaria que deja la DGBI no respetó los derechos de los contribuyentes. Cobró impuestos a sujetos que no tenían las condiciones para pagarlo, pero no solamente lo puso
en condiciones de no pagar. ¿Y cómo usted pone a una persona en condiciones de no pagar? Cuando usted le cierra el negocio. Entonces, usted cierra una cafetería, usted cierra un salón, usted cierra un restaurante que tiene y tiene los mismos problemas ese restaurante que tiene hoy con el COVID. Y peor. Es decir, que la administración, cuando está abusando de los contribuyentes, cerrando los negocios, está actuando como si fuera el COVID, o con los mismos efectos del COVID. Y está creando la imposibilidad de que los contribuyentes puedan pagar porque no tienen actividades económicas. Además de que cuando usted cierra un negocio, el negocio tiene costo que tiene que solventar, que si no trabaja no puede pagar alquiler, no puede pagar el costo de los empleados, no puede, o sea, el gasto de los empleados, y no puede pagar el costo de la mercancía que adquiere. Eso es lo que ha estado sucediendo con pequeños, medianos negocios, no con los grandes. Los grandes tienen una alfombra roja y tienen la posibilidad de ver al director general de impuestos. Pero una persona que tiene un negocio pequeño no tiene esa posibilidad, porque tiene un sinnúmero de obstáculos que empiezan en el lobby empiezan. Y no puede haber o sea, y su posibilidad no solamente del director, debe haber cualquier funcionario que le pueda resolver su problema, porque muchas veces no creemos que los cargos públicos son una herencia monárquica que tenemos, y que eso se debe a nuestra condición, a nuestra vinculación con lo divino. Y los cargos públicos en la democracia, lo que nos hacen es agentes de la gente. O sea, nosotros somos agentes y servidores públicos. O sea, de quien nos paga. O sea, usted es un agente de la sociedad. Usted ni siquiera representa a la sociedad. Usted trabaja para la sociedad porque la sociedad le paga a usted para que trabaje para ella. Los representantes de la sociedad están en el Congreso y la gente votó por eso, pero no votó por usted como ministro, ni votó por usted como director de impuestos. Entonces, como no ha votado por usted, usted lo que está al servicio de eso. Entonces usted tiene que no solamente hablar en abstracto de servicio al cliente, usted tiene que hablar cuando se habla de impuestos, no solamente de servicio, usted tiene que hablar de derechos y hacer valer esos derechos que tiene el contribuyente. Pero los derechos que tiene el contribuyente no son los derechos que usted le otorga, son los derechos que él tiene en la Constitución como derechos fundamentales, que tal de propiedad. Entonces usted no puede cerrar un negocio y agarrar y poner un cartel cerrado el 1 de enero del año 2021 y no ponerle fecha de término de ese cierre. Es decir, que usted puede cerrarlo hasta el infinito. Pero hay mucha gente que no sabe que puede acudir a la administración a averiguar cuál es la situación y se encuentra con el problema de que el negocio está cerrado por más de 6 meses y no sabe qué hacer. Está cerrado por más de 6 meses cuando la ley establece que por delito tributario puede estar cerrado no más de 2 meses, pero la administración lo cierra hasta que ella considera que lo da. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar la relación del sujeto de la obligación tributaria, que actúa como contribuyente y que paga los impuestos, con el sujeto activo, que es el Estado, que cobra los impuestos, que es el acreedor, y funciona a través de la administración tributaria. Pero también hay que supeditar la administración tributaria a la política diseñada por el Ministerio de Hacienda, porque la administración no puede estar paralela haciendo una política diferente a la que hace el Ministerio de Hacienda. Y regularmente la administración funciona como un poder aparte dentro del Ejecutivo, y siempre estamos pendientes de quién será el director general de impuestos. En ningún país del mundo se está pendiente de quién es el director general de impuestos. Se está pendiente de quién es el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda es que define todo lo que se refiere a la recaudación,
a las políticas y a todo lo que se va a aplicar en materia tributaria. Es decir, que el impuesto para una administración es un objeto. Y cuando digo que es un objeto, es una cosa que le viene dada y no puede modificarla, sino solamente aplicarla. Quienes pueden modificar esa cosa es el Congreso. Quien puede establecer esa cosa es el Congreso. Quien la incluye como un instrumento de política es el Ministerio de Hacienda a los fines del Estado, realizado o ejecutado por el Poder Ejecutivo. Pero usted no puede tener una administración que funcione como algo aparte. Aunque puede tener independencia técnica, puede tener independencia en todo su ejercicio en cuanto al uso de recursos humanos, pero no puede tener independencia en cuanto al problema de la política formulada y de su diseño, porque tiene que integrarse a ella, no formar política, no hacer política tributaria paralela. Entonces, la administración tributaria es un aspecto importante que hay que ver. Y los impuestos, como hemos dicho, que son permanentes en la vida, también son otra cosa importante. Y los impuestos son permanentes en la vida porque los derechos que tienen los ciudadanos, su realización, tienen un costo. Hay un libro que se llama El costo de los derechos. Entonces, ¿cuál es el costo de los derechos? Todo lo que hay que gastar en tener jueces para que los derechos de ustedes funcionen, todo lo que hay que gastar en tener tribunales, todo lo que hay que gastar en energía eléctrica para los tribunales, es el costo de los derechos. Entonces, como hay que solventar el costo de los derechos, es necesario que existan los impuestos. Pero también hay otros derechos que son la salud, hay que pagar médico. Hay otros derechos que es la seguridad pública, hay que pagar policía y pagarle bien, como se ha establecido en el programa del PRM. Es decir, que si usted piensa en los derechos, no debe pensar los derechos en términos abstractos, como una posibilidad, sino como algo concreto, y la gente tiene que entenderlo y pagar los impuestos como parte de sus deberes, porque ese es un deber fundamental en la Constitución. El deber de tributar, pero el deber de tributar de acuerdo con la capacidad contributiva, con la capacidad de pago. O sea, la gente debe pagar impuestos, no porque debe pagar impuestos per cápita, o sea, por cabeza, sino debe pagar impuestos porque tiene una capacidad de pagarlo. Capacidad que se mide por el consumo que usted hace, por eso que existe el ITEVI. Capacidad que se mide por los ingresos que usted tiene, por eso existe el impuesto sobre la renta. Y capacidad que se mide por el patrimonio que usted tiene, por eso existe un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria o sobre el patrimonio neto. Es decir, que en función de esa capacidad es que usted va a pagar impuestos. Usted no va a pagar impuestos porque a alguien se le ocurre que por su mera existencia usted tiene que pagarlo, porque eso se vuelve muy injusto. Entonces, el impuesto y los tributos en particular, o sea, no, corrijo, los tributos y el impuesto en particular, y las tasas, que es otro fenómeno que se cobra mucho en República Dominicana, pero nadie habla de ella. Y ni siquiera habla de si existe una base legal para cobrarla. Tasa paga usted cuando va a la Junta Central Electoral y saca un acta de nacimiento, que le dicen que le emite una institución, pero es que como se le emitiera el presidente de la Junta. Licenciado, usted me va a excusar, pero el tiempo se nos ha acabado. Si usted puede, en 2 o 3 palabras, no hacer un pequeñito resumen y volvemos la semana que viene. Ok, está bien. Es como se le emitiera el presidente de la Junta. La tasa, el acta de nacimiento, usted le emite una institución y no puede tener fecha de caducidad, para que usted pague una tasa de nuevo. Es decir, que hay que trabajar el tema tributario, porque el tema tributario es un tema importante que nosotros tenemos que considerar, porque es que nos afecta directamente
lo que se llama el ingreso disponible, es decir, el ingreso que nosotros tenemos en los bolsillos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Víctor Rodríguez por esta interesantísima exposición. Nos vemos en unos breves segundos con Poder Municipal. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Ya estamos de regreso en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad. Tenemos que el año escolar, Omar, el año escolar es el tema de los temas preocupantes en medio de esta pandemia. Ya en el día de hoy el ministro de Educación anunciará la metodología a seguir en este nuevo año escolar, entendiendo que ya, como hemos leído y mencionado aquí en el programa anteriormente, en todo el país no está la conectividad para que haya esa educación a distancia virtual, por lo que se irán acompañando también de métodos como la radio, la televisión. Esperemos que sea bien interactivo, porque imagínate tú, un año completo sin clase, eso no es, primero no es bueno para los niños porque lo mantienen en la casa, mucho tiempo de ocio, y los padres deben de trabajar, no tienen una supervisión de los padres todos los días, o por lo menos el día, en el desarrollo del día entero. Entonces, cuando los padres no están, no existe muchas veces en las casas la autoridad para que los muchachos se pongan a leer, a hacer tarea y todo eso. Esa también es otra pregunta que yo misma me hago, yo que crié 2 niñas, veo que va a llevar un consenso, ayuda de todos, por ejemplo, del vecino, de la tía, de la abuela, de la mamá, de los padres, de los tutores, de las mujeres de servicio que ayudan en el hogar, de todo el mundo, porque los niños van a estar en la casa. Entonces, al ellos estar en la casa, hablando, ¿verdad?, de los más pequeños, que no tienen el autodominio, la disciplina de me voy a sentar, mi mamá me dijo que me voy a sentar 2 horas o 3 horas para hacer mi tarea. Entonces, eso va a ser un poco cuesta arriba, no digo que no se pueda hacer, va a tomar mucha creatividad, mucha paciencia y también mucha orientación para los padres, orientación para los tutores encargados de guiar a los niños en este aprendizaje a distancia. ¿Qué te parece? Bueno, Mónica, tú que tienes pequeños. el tema es difícil, porque ¿cómo le pedimos ayuda a los abuelos cuando es un tema delicado? Exactamente. Ahí la única... O sea, ahí hay el impasse de que sean los niños, los abuelos deberían de estar separados, pero sabemos que en una gran mayoría esa no es la realidad que viven, sino que están teniendo el uso de las medidas, pero hay familias que comprenden en el hogar la abuela, el abuelo, la pareja y los hijos. ¿Cómo tú desvinculas eso? ¿Cómo tú desmembras eso? ¿A dónde tú los envías? En estos días me llamó una amiga y me dijo, no, que en tal provincia hay un auge del COVID,
¿verdad?, un resurgimiento del COVID, y mi mamá la mandaron a buscar para que vive. Yo, pero para tu casa, donde están tus niños y tus adolescentes, y tú y tu esposo que entran y salen. Yo creo que ella estaba mejor allá, Claro. donde había menos flujo de personas que tenga contacto en una ciudad donde el COVID está más en los números más altos. Sí, es correcto, Mónica. Realmente es un tema muy delicado. No sabemos por dónde es que se va a empezar ni cómo. Las señoras domésticas, ¿no?, van a tener un trabajo extra, porque esas mujeres están con nosotros trabajando en la casa y lo hacen por necesidad, por trabajo, y son una necesidad, son una ayuda para cada una de esas madres que al igual se van a trabajar. Así que igual van pesados los padres y las madres que están encargadas de la educación de sus hijos, bueno, los que estén en sus casas, trabajando desde sus casas, fabuloso, pero los que no, van a tener que estar llamando, estar más pendientes, crear un ambiente de motivación para que los chicos, ¿verdad?, se motiven y se queden y hagan lo que tengan que hacer, pero de todas formas va a ser cuesta arriba, porque el final del año se hizo un poco a distancia, ¿verdad?, semipresencial en algunos sitios, y yo veía el trabajo de las amigas mías llamando. Sí. Hiciste la tarea, te tienes que conectar. Le mandaban por WhatsApp los mensajes, a su hijo necesita hacer tal tarea, necesita entrar, pero y cuando no había luz, porque ni tienen planta, ni tienen inversor, entonces no tenían internet, dime, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero Danilo dijo que teníamos República Digital y que ya con Punta Catalina, él dijo que dejó solucionado el problema energético. ¿De qué país tú hablas? Bueno, yo no sé de cuál él hablaba, porque República Dominicana no es. Vamos a esperar lo que va a decir el ministro de Educación. Tenemos también la esperanza de que todos estos crímenes que están aconteciendo últimamente, porque quizás como hemos tenido los ojos en la pandemia, en el cambio de mando, en la política, quizás uno no se sorprenda mucho, no estaba pendiente, pero estos crímenes últimamente son muy preocupantes y sigue siendo también de niños y obviamente de mujeres. Esos crímenes de género que en nuestro país el presidente debe de manejar. Ahora con Miriam en la cabeza, esperemos que los desenlaces tengan solución inmediata y que lleven las penas que deban de recibir esas personas deleznables de la sociedad, despreciables, que andan desaprensivamente haciendo daño a las personas. Sí, ¿sabe algo muy interesante, Mónica, que yo he estado observando? Que los feminicidios han bajado. Yo entiendo que ya no se escuchan durante la pandemia, no he escuchado de muchos casos. No has escuchado, pero no ha bajado. No ha bajado, ok. Al parecer la gente está dando mucho más atención al tema de la pandemia. Exacto, hemos estado envueltos en otros temas y no se ha visto, pero la estadística en la violencia de género es preponderante en los países latinoamericanos. Y sigue en alza, o sea, eso es algo que hay que manejar, igual que la equidad de la mujer en las plazas de trabajo, que la misma posición que ocupes tú como gerente ejecutivo la ocupe la mujer con el mismo salario, porque todavía estamos hablando de estos temas, cuando la mujer ha sido la que ha venido con la carga doble, porque entonces ha asumido un trabajo laboral en la calle, mantener parte del hogar y sigue con las mismas preocupaciones y oficios del hogar. Y más ahora que tienen que soportarnos más a nosotros que estamos en los hogares. Es un trabajo esa es la tarea más difícil. Ese es el trabajo peor pagado del mundo. Sí, bueno, déjame decirte que muchas personas quizá no sepan, pero en Estados Unidos tú tienes tu pareja y tu pareja trabaja, ¿verdad? Y gana una cantidad, vamos a decir, 2,000. A la mujer le toca de esos 2,000 un porcentaje de un 60% de liquidación, de jubilación. O sea, a la mujer se le pasa, el Estado le paga del porcentaje del sueldo de su esposo
un sueldo o como si fuera pensión, porque el trabajo del hogar es considerado trabajo. Claro. Pero este tema lo podemos abundar en otro día, porque ya se nos ha acabado el tema. Muchas gracias por sintonizarnos en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad, y será hasta mañana. Bendiciones. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.